Pues estamos ya montados, mis queridísimos amigos, aquí en este juego que se llama Sky Flyer. Literalmente estamos girando de cabeza. Como podemos observar, las góndolas giran a 360 grados. Yo les quiero confesar que nunca me había subido. No puede ser posible, sí, es un clásico. Seguramente las ferias jamás pasarán de moda. Es un atractivo que disfrutan los chicos y los que ya no somos tan chicos, pero que nos encanta disfrutar la vida. Hoy vamos a visitar una de las que a nuestro gusto es de las mejores ferias itinerantes, es decir, esas que permanecen un periodo en algún lugar y luego se mueven de sitio, llevando alegría y diversión a miles de personas. En esta ocasión se encuentran en el interior del Parque Bicentenario al norte de la Ciudad de México. Tomamos la línea 7 del metro para bajar en la estación Refinería y luego caminar hacia el Parque Bicentenario. Por cierto, al final del video te dejaremos algunos enlaces donde platicamos a detalle la historia de este lugar, pero por lo pronto, vamos a la feria. Pues ya estamos dentro del Parque Bicentenario y pues ahorita vamos a buscar las instalaciones de la feria. Por lo tanto, bueno, pues desde luego disfrutar de este bellísimo lugar aquí en esta parte que es la zona norte de la Ciudad de México. Hay algunas cosas que han cambiado desde la última visita que hicimos al Parque Bicentenario, ¿no? Sí, ahora hay bicicletas y carritos. Así es, digo, ya en otra ocasión nos vendremos con más calmita pues a rentar uno de estos. Entendemos que cuestan desde 40 pesos los individuales hasta 70 pesos los carritos, ¿no? Familiares. Los familiares. Cuando vimos a lo lejos la feria nos invadió la emoción. Regresamos en el tiempo a nuestra niñez cuando vislumbramos la aventura que nos aguardaba. Antes que nada, queremos agradecer a la empresa Espectaculares García, operadores de esta feria, por la invitación que nos hicieron. Bueno, mis queridos amigos, pues ya estamos dentro de lo que es esta feria que está, como les decíamos, en el interior del Parque Bicentenario. Y bueno, pues se trata de Espectaculares García, que tienen operando aproximadamente 80 años. Ellos nacen en la ciudad de Durango. Pero están a nivel república. Así es, andan por todo el país. Y pues aquí tienen alrededor de, ¿cuántos atractivos nos dijeron? Son 23. Aquí tienen 23 atractivos que desde luego ahorita algunos nos vamos a subir, algunos no, porque... No, me da miedo. Pero bueno, vamos a ver a cuáles ahorita nos subimos y les vamos a platicar porque hay unos atractivos bien interesantes, ¿no? Pero hay para toda la familia aparte. Así es. En este punto estábamos ansiosos por subir a uno de sus juegos más espectaculares, el Sky Flyer. Pues estamos ya montados, mis queridísimos amigos, aquí en este juego que se llama Sky Flyer. Una de las atracciones de este lugar, ¿Yael quiere salir? Hola, ¿cómo estás? Saludos, Yael. ¿Qué tanto sube, Yael? Pues bueno, te platico, este juego mecánico tiene una altura de 35 metros aproximadamente. Son sillas voladoras donde pues bueno, vas a tener una gran panorámica del Parque Bicentenario y de parte de las atracciones aquí de la feria. Así que los invitamos a que disfruten de este juego totalmente increíble. Perfecto, gracias Yael. Bueno, pues estamos aquí ya en este juego. Es el primero que nos subimos. Sí. Realmente les quiero compartir que es el primero que nos subimos. Es de los light, porque como les decíamos hace rato, Dulce no se sube a otro que no sea light. A mí sí me gustan un poquito más los extremos, pero bueno. Él se sube y yo lo grabo. Así es. Vamos a empezar ahorita a subir entonces. Nos dicen que hay una vista muy padre. Y bueno, pues ahorita vemos qué onda, ¿no? Realmente la experiencia estuvo padre, ¿no? Está rico, sube bastante, sí ves todo. Hay buena vista, no es de esos que te marees, no es de esos que son súper extremos. Pero sí se siente, o sea, sí te inclina y se siente padre. Te sientes como si fueras un dron, ¿no? Sí, pero sí se inclina un tanto, vas subiendo y lleva cierta velocidad que sí se siente. Así es. Son 35 metros de altura, como les decíamos, y además un dato interesante que es, tengo entendido que es el único. Es el único Sky Flyer que es itinerante a nivel república junto con los juegos, pero de su tipo es el único que anda por todos lados. Así es, especificamos, el único que se mueve, porque seguramente en algunas otras ferias
fijas o parques de diversiones, pues habrá unos mucho más altos, mucho más grandes o más intensos, pero de su tipo. Ajá. Es el único que sí anda de paseo por la República. Así es que si en algún momento llega a donde estás tú en tu ciudad, vale la pena subirse, ¿no? Sí, está muy cómodo, muy rico. Bueno, vamos a seguir disfrutando de esta experiencia aquí en el Parque Bicentenario. Vamos pues. El siguiente juego fue el Music Express, donde nos reímos a más no poder, pues por la inercia, Dulce no dejó de aplastarme y en ocasiones su cabello me tapaba gran parte de la cara. Primero giras hacia el frente a toda velocidad y luego das marcha atrás en un remolino súper divertido. Llegaba la hora de incrementar la adrenalina. Decidí subir al Spin Out, donde literalmente te ponen a girar de cabeza a gran velocidad. Oye, pero antes de continuar con esta crónica, nos ayudaría mucho si le das like a este video y sería un gran honor para nosotros si te suscribes a este canal de YouTube picándole en el botoncito rojo que se encuentra justamente en la parte de abajo y activando la campanita para que sepas en qué momento publicamos un nuevo video. Ahora sí, vamos al juego. La velocidad no es muy fuerte, pero sí está padre, que te da la sensación de que, bueno, no la sensación, literalmente estamos girando de cabeza. Yo creo que aquí el consejo es que si traes monedas, tu teléfono, pues los agarras bien, porque como te digo, aquí sí literalmente estás de cabeza. Wow, esta es la sensación más padre, porque aquí les quiero comentar que sí, estás de cabeza, totalmente de cabeza. Ya me imagino la cantidad de monedas que se han de quedar por aquí tiradas. Vale la pena esta experiencia, ¿eh? Este es de los juegos divertidos. Más o menos extremo, no muy extremo, pero sí divertido. Aquí sí está incrementando ya un poquito más la velocidad. Y se siente como va dando vueltas así como para todos lados. Ahí les estoy grabando la experiencia pero desde otra perspectiva. O sea, aquí no me veo yo, pero bueno, pues está viendo. Ahora sí que ustedes están viendo lo que yo estoy viendo. La experiencia de la gente es muy divertida. Esta niña más o menos se desmaya. Además, algo que me llama mucho la atención es que realmente tarda mucho. Estás un muy buen rato arriba. No sé cuántas vueltas son, obviamente no las conté. Ahorita vamos a preguntar, pero sí te tardas un muy buen rato estando aquí en esa atracción. Y ve, por ejemplo, ahí te vas quedando así como de cabeza, como que muy light te van bajando. Pero realmente es una experiencia padre, te vas a divertir sin duda alguna en este juego. Comenta si tú te animarías también a girar de cabeza. Pero bueno, pasada esta experiencia algo extrema, tocaba subirnos a un juego un tanto más relajado. Este es un juego para los más pequeños de la familia. Es un gusanito, una mini montaña rusa. Me da risa porque aquí sí se sube ella. Entonces bueno, aquí este obviamente no es nada extremo. Este, como dice Dulce, es para los niños, pero también se disfruta, ¿no? Y está bonito, como todos los demás juegos. Así es. Bueno, y detrás de mí, queridísimos amigos, se encuentra uno de los atractivos más intensos, bueno, el más intenso realmente de toda esta feria, que es el Turbo Force. Vean ustedes nada más cómo realmente está girando y la velocidad que alcanza es, imagínense ustedes, de 120 kilómetros por hora. Son 45 metros de altura y realmente, como podemos observar, las góndolas giran a 360 grados. O sea, realmente, si tú eres una persona que sí le gustan
los juegos extremos, definitivamente es para ti. Ahora que si quieres disfrutar de una espectacular vista sin tanta adrenalina, la tradicional Rueda de la Fortuna es la mejor opción, donde podrás ver a la distancia toda la feria, el Parque Bicentenario y con buen clima, hasta gran parte de mi querida Ciudad de México. Otro juego relajante, y hasta podríamos describirlo como sabroso, es el bingo. Son sillas tipo alpino donde también podrás disfrutar de la altura, pero a una velocidad, digamos, más amigable. Bueno, pues mientras estamos aquí en las alturas, mis queridos amigos, hay un par de cosas que nos llamaron mucho la atención. Una, pues que los juegos se ven realmente como si fueran nuevos, ¿no? Están bien pintados, bien montados, bonitos, o sea, no se ven desgastados. Así es, pareciera que está nuevo, realmente se ve además y se sienten muy seguros, ¿no? A pesar de que es una feria de esas que pues son itinerantes, que andan por todos lados, se siente como muy seguros, ¿no? Aparte son juegos bastante grandes y no se ven improvisados, están bien anclados. Y bueno, un consejo que también les queremos dar, como es el caso ahorita que traemos aquí la maleta, es que no hay como tal lockers, no hay un lugar donde si tú traes como ahorita nosotros una backpack, la puedas dejar. Realmente también, bueno, aparte de que le dan miedo a algunos juegos a Dulce, pues ella también se quedó para cuidar esta parte de la maleta, entonces bueno, pero ella tuvo a bien, muy atinadamente, a traer una cangurera, como estamos observando. Yo pues traigo la backpack porque obviamente traigo aquí pues la otra cámara, traigo el GorillaPod y otro tipo de cuestiones, pero la sugerencia es, digo, pues si vienen en banda todo dar, porque pues nunca falta el cuata que no se quiere subir, sí, y pues que se quede como es tu caso, sí, que se quiere quedar pues a cuidar aquí la backpack, pero si no toma en cuenta eso, no hay donde dejarla. La estamos pasando increíble, les quiero decir, la estamos pasando muy bien, el lugar está muy padre, el clima nos ha ayudado también, ¿no? Importante traer bloqueador, el sol está bastante pesadito. Así es. Y otra cosa que también nos ha llamado la atención y que desde luego hay que destacar muchísimo, es que en esta nueva normalidad, pues realmente también te sientes muy seguro, no solamente en la parte de las instalaciones, sino en la parte de cómo están sanitizando todo. Observamos que, por ejemplo, antes de subirte a todos y cada uno de los juegos, pues hay gel, ¿no? Te dan los chicos del staff, te dan gel antibacterial, pero entre una visita y otro, limpian con un atomizador, o sea, limpian cada estación del juego entre viaje y viaje. Así es, desde luego no puedes subir a un solo juego sin el cubrebocas puesto. Incluso si te ven, aunque es un lugar abierto, que no traes el cubrebocas, te piden amablemente que lo uses. Así es, entonces bueno, también parte de la seguridad es esa hoy en esta nueva normalidad que no sabemos realmente cuánto vaya a durar, pero mientras dure, créanme lo que también aquí las normas de sanidad están muy bien, ¿no? Sí, te quieres divertir, pero te tienes que cuidar. Así es, entonces pues la invitación, amigos, vénganse, dense una vuelta con la familia, con los cuates, con los vecinos. Sí, ahora que sí, porque al estar en casa haces amistad con los vecinos. Vamos a seguir mientras en esta especie de teleférico ahí con la Torre Eiffel. Está bonito, fíjate que sí se siente ñañarita, a pesar, porque está Es que ve hacia abajo. No, si ves hacia abajo sí Sí da vértigo. Sí da vértigo. Vamos a seguir disfrutándolo, amigos. Bueno, queridos amigos, sin duda alguna parte importante, desde luego, pues es a saber cuánto cuesta estar en estos juegos mecánicos. Y bueno, primer punto les quiero decir, estamos dentro del Parque Bicentenario y desde luego que la entrada al Parque Bicentenario pues es gratuita. Únicamente a la entrada te van a revisar tu mochila, pues para que no traigas, no sé, algún arma de fuego, por ejemplo. Bebidas alcohólicas o algo punzocortante. Así es. Y bueno, entonces estar, digamos, donde se encuentra esta área de juegos mecánicos, pues evidentemente no tiene un costo. Pero si tú te quieres subir a alguno de los juegos, obviamente sí tiene un costo. De martes a jueves puedes adquirir una pulsera, cuesta 120 pesos, te da acceso a todos los juegos las veces que quieras, en un horario de 12 de la tarde a 7 de la noche. Que bueno, es el horario de los juegos. Sí, es el horario que se tiene y está un poco atendido a las condiciones climatológicas. Esto está padre porque tú no pagas efectivo en cada uno de los juegos, sino pagas a través de ese sistema de tickets. Los tickets los compras en la taquilla, como dice Dulce, está esta onda de la pulsera, pero también hay una cuestión de que jueves, viernes y sábado tú puedes comprar los tickets en promoción. Por ejemplo, el paquete 1 que contiene 16 tickets te cuesta 140 pesos. El paquete 2 que tiene 30 tickets te cuesta 240 pesos y el paquete 3 que tiene 50 tickets
te cuesta 350 pesos. Obviamente te estás ahorrando una lana si lo haces de esta forma. Importante, traer dinero en efectivo a la taquilla. Es la única forma de pago que hay en la feria, así que hay que traer efectivo para poder comprar. Pero también nos decían que si compraste los tickets y no los ocupaste, puedes venir otro día y así te hacen falta, únicamente vas a estar completando para subirte a los juegos que quieras. Así es. O desde luego que también puedes comprar los tickets de forma individual, ¿no? O sea, tú compras tu ticket de forma individual, ¿de acuerdo? Si tú te quieres subir pues, nada más un juego, pues no tiene caso, compras muchos tickets, pero compras los 2, 3, 4, 5 tickets que cuesta la atracción y bueno, pues ya obviamente lo puedes hacer de esta manera. En fin, que hay muchas formas, ¿no? Que es lo padre. Sí, nada más importante, recuerda siempre traer efectivo. Así es lo padre. Tú puedes armar de acuerdo al número de personas con las que vengas y te das una vuelta con toda la familia, que es una cosa que nos llama la atención, que vemos a la abuelita y vemos al nieto. Al bebé, ajá, sí, bebé. todos. Exactamente, o sea, este lugar es pues como para todas las edades. Completamente familiar. Si tú tienes 80 años y te quieres subir, pues ya bajo tu riesgo también. Pero bueno, pues esas son las tarifas, mis queridos amigos, para que lo sepan y sobre todo para que lo tomen en cuenta. Vamos a seguir disfrutando de este lugar, ¿no? Otro de los juegos muy clásicos es el llamado remolino. Yo les quiero confesar que nunca me había subido. No Pues puede sí, ser posible, sí, es un clásico. pues es un clásico de muchas ferias, pero la verdad es la primera vez en la vida que yo me subo a este remolino. Es que, Ah, esto es divertido, te va a gustar. no, en el otro me aplastaste. Ay, perdón. Gacho. A ver cómo nos va en este. Desde luego, y como en toda feria de su tipo, no podía faltar el carrusel y los juegos de destreza, donde puedes ganar varios premios. No pueden faltar los carritos chocones, un atractivo que a pesar de ser pues ya muy antiguo, sin duda alguna no deja de ser entretenido y divertido. No hay feria si no hay carritos chocones. Exacto, no hay feria si no hay carritos chocones. Ya bonito, ¿no? Sí, bastante. Atractivo, padre, Divertido. a gusto, divertido, buen clima, en fin. La pasamos increíble y muchísimas gracias a la invitación a nuestros queridos amigos. De Espectaculares García. Así es, gracias por la invitación. Pues como cada semana, si este capítulo, este video te gustó, te fue de utilidad, te pedimos que nos regales un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estamos subiendo otro video. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Nos despedimos de ustedes Soy Dulce Ruiz. y yo soy Alfonso Vargas Torres.